Me sacó de la sesión el Zoom. Creo que se saturó. Pero bueno, ya estamos de vuelta y vamos continuando. Como les decía, ya para concluir, lo que debemos considerar es realizar, completar la planilla sumaria, ¿no? Con estos ajustes y verificar que lleguemos a los saldos que hemos calculado como auditoría. Y para ello vamos a agarrar esta pequeña planilla, sí, rápidamente, tanto de los gastos como de los pasivos. Sí, ahí está, ya. Ojo, señores, que esta resolución no es la formal y lo que les voy a pedir es que ustedes traduzcan su examen, cada uno de ustedes, al formato que hemos venido utilizando en las prácticas anteriores. En base a esto, pueden utilizar, sí, pero vayan siguiendo ese mismo formato. No se olviden que el objetivo de esta resolución, primero, es resolver el examen junto a ustedes y segundo, que puedan entender que las planillas, que las hojas de trabajo se pueden generar de diferentes formas, pero nos deben llevar al mismo resultado, ¿no? Al hallar los saldos según auditoría. Entonces, esta va a ser nuestra pequeña sumaria. Y ahí tenemos los datos de la gestión tanto del pasivo como del gasto, ¿no? Y lo que vamos a hacer en las siguientes columnas es llevar los ajustes, ¿sí? En este caso, en el debe, en el haber. Sabemos que acá de repente entran lo que son las referencias de papeles de trabajo y demás, ¿no? Pero esta es una resolución rápida que ya sabemos por qué estamos realizando. Ahí está. Vamos a llevar los ajustes. Y en los ajustes, y algo que he notado bastante en su práctica, en su examen, en la mayoría, ¿sí? La mayoría, es que no están considerando dónde va el ajuste. Y eso tiene que ver con un sentido de entender la cuenta que estamos auditando, ¿no? Vamos a tener saldo auditoría 2018, ¿sí? Como referencia, ¿ya? Ahora, acá va mi pregunta. Cuando analizamos un pasivo, ¿sí? ¿Cómo deberíamos hacer? ¿Se debería sumar el debe o restar o se debería sumar el haber o restar? ¿Qué opinan? Estamos hablando de un pasivo. Para ello debemos recordar qué saldo tiene el pasivo, dónde incrementa, dónde disminuye. Conta básica, conta básica. El deber es el haber aumentado. Muy bien. Y eso es lo que nosotros debemos incluir acá. Entonces, cuando decimos, mi saldo según auditoría va a ser el saldo preliminar de contabilidad, menos los ajustes en el debe y más los ajustes en el haber. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo voy a generar como saldo según auditoría. ¿Ya? Ahora, cuando analizo un gasto, ¿cómo debería ser el análisis? A ver. Se suma en el debe y se resta en el haber. Muy bien, Miguel Ángel, gracias. Entonces, tomo los datos preliminares de contabilidad, más el debe menos el haber. Y esos señores, lamentablemente, no lo han hecho. Y a mí me intrigaba porque la verdad no, no entendía por qué, ¿no? No entendía por qué no podíamos distinguir los movimientos y llegar a un saldo simplemente con el análisis de la cuenta, ¿ya? Otro error, ¿ya? Y esto lo estamos visualizando, espero que lo tomen en cuenta para para los futuros casos y para el segundo parcial. Se respeta el lado debe y el lado del haber de los ajustes. Entonces yo voy a ir a mi ajuste, ¿sí? Y por ejemplo, acá tengo sueldos y salarios, ¿no? Al debe 15,404,40. Eso es lo que yo voy a llevar a mi planilla sumaria. Sueldos y salarios al debe, ¿cuánto? 15,404,40. ¿Sí? Perfecto. Lo mismo para el aporte del seguro, para el aporte AFP y salud y AFP. Ahí está. ¿Qué más deberíamos tomar en cuenta? Acá vamos a añadir otras columnitas, otras filas, perdón.
que nos van a dejar realizar un análisis completo. ¿Sí? Permítanme ajustar esto. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué más tengo que ajustar? A ver, ya he hecho hasta acá. Indemnizaciones, 1283. Entonces me voy a mi planilla sumaria y le digo, a indemnizaciones le tengo que aumentar los 1283,19. ¿Ya? Perfecto, ya está actualizado el dato. Ahora, ¿qué más debería considerar dentro de mi primer ajuste? Ya estaría esto, lo voy a marcar únicamente para hacer un control. Ya estaría esto. ¿Qué faltaría? Sueldos y salarios por pagar, aportes laborales por pagar, aportes patronales caja por pagar, aportes patronales AFP por pagar y la previsión para indemnización. ¿Dónde está yendo el ajuste, señores? ¿Al debe o al haber? La ver. ¿Dónde deberíamos llevar los ajustes en nuestra planilla sumaria? ¿Al debe o al haber? A ver. A ver. No es más que trasladar los datos que nos indica nuestra planilla de ajustes. Y en el examen todos los ajustes los llevaban al debe. ¿Que puede haber ajustes al debe? Sí, no estoy diciendo que no, pero en este caso no lo habían, ¿no? Y claro, tomaban en cuenta el ejemplo del caso 3 y decían, ah, sí, como se ha olvidado registrar la planilla de diciembre, entonces el ajuste es al debe, pero no, en realidad era al haber. ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trasladar acá y decir, al haber tengo como sueldos y salarios por pagar 13,446, aportes laborales AFP por pagar 1,957, aporte al seguro de salud y aporte a la AFP por pagar. Todo eso ya nos genera un saldo diferente. ¿Sí? Entonces, con eso ya estaríamos cumpliendo hasta acá, ¿no? ¿Qué nos faltaría? La previsión para indemnización. Entonces, consideramos ese aumento de 1,283. Entonces, me voy a mi planilla sumaria y le digo, a indemnizaciones aumentemos los 1,283. Ahí está. ¿Sí? Marcamos. Pasemos al segundo asiento. Desahucio. La cuenta de desahucio va a formar parte de nuestra planilla sumaria, pero como dentro de los gastos de personal. Entonces acá incluimos el desahucio. ¿Sí? Lo voy a poner al final porque sabemos que aquí falta el segundo aguinaldo, ¿no? Primero, acá vamos a poner segundo aguinaldo. Y acá lo propio. Provisión, segundo aguinaldo. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está yendo el ajuste? ¿Al debe o al haber? Al debe. Al debe. Al debe. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar al debe ese ajuste. Al debe, la planilla de ajustes por 11,553. ¿Qué más tenemos en este mismo asiento? Aquí se están cerrando provisión para indemnizaciones, provisión para aguinaldo y provisión para segundo aguinaldo. Ah, perfecto. Ahora estamos hablando de cuentas de pasivo. ¿Dónde se están ajustando estas cuentas de pasivo? ¿Al debe o al haber? Al debe, Lisa. Al debe. Ojo con eso. Entonces vamos a decir acá al debe. Provisión para aguinaldos, 3,530,18. Previsión para indemnizaciones, 3,851,10. Y provisión para segundo aguinaldo, 3,530,18. ¿Sí? Ojo. Muy bien. El tema de bancos se lo deja porque eso corresponde al análisis del disponible. Aquí simplemente el dato es referencial porque no estamos ejecutando la auditoría de esta cuenta. Pasemos al asiento 3.
¿Qué pasa con el asiento 3, señores? Tenemos la cuenta segundo aguinaldo como gasto y la cuenta provisión para segundo aguinaldo por 15,404.40. ¿Sí? Entonces acá ya tengo. Segundo aguinaldo. ¿Dónde está yendo el ajuste? ¿Al debe o al haber? Al debe. ¿Sí? Y en el haber llevamos el segundo aguinaldo, lo que corresponde. Ahí está. ¿Sí? Con eso estaríamos generando el dato correcto del segundo aguinaldo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Lice, tengo una pregunta en el segundo aguinaldo. Ya, Eh, a ver. no que ha pedido era un plazo para la siguiente gestión y no estaría entrando como segundo aguinaldo por pagar. Evidentemente, aquí está el segundo aguinaldo por pagar. En los registros, en los ajustes, Acá está, provisión para segundo aguinaldo. Es una cuenta pendiente de pago, es un pasivo. estoy confundido, Lice. Pensé que iba a entrar con, así, con pagar. No. Hay que tomar en cuenta, en este caso, que al generar la provisión para segundo aguinaldo, estamos generando una obligación que vamos a cumplir en la siguiente gestión, ¿no? Pero el gasto lo tenemos que reconocer dentro de la gestión. Por eso es que el segundo aguinaldo como gasto lo estamos registrando al gasto y como contraparte estamos utilizando una cuenta de pasivo, que es provisión para segundo aguinaldo. ¿Está bien? Así, Lice. Bien. Pasemos al último ajuste, señores. Previsión para indemnizaciones. ¿Sí? Acá lo único que es que hay que aumentar una parte a la indemnización. Entonces, provisión para indemnizaciones, acá vamos a sumar más este ajustito de 155.62 y lo mismo a la cuenta indemnizaciones gasto, los 155.62. Y ahí está. ¿Sí? Y ahí está, señores. Tenemos los saldos ajustados. Ahora, no obstante, nosotros debemos hacer un control cruzado de esto. ¿Sí? ¿Y cómo haríamos un control cruzado? Yo ya estoy acá resumiendo mi planilla sumaria. ¿Qué es lo que debería hacer para verificar? Simplemente vamos a traer acá los saldos según planilla analítica. ¿Ya? Ahora, la planilla analítica es lo que nosotros hemos ido resolviendo al inicio. Entonces, yo tengo que llevar los saldos según auditoría para verificar. Por ejemplo, según auditoría, los sueldos por pagar deberían ser 13,446. Ese es el dato que voy a llevar para hacer un control cruzado. Ahí está. ¿Sí? Esto simplemente es algo adicional que yo hago para poder verificar. Entonces acá voy a poner diferencias. Diferencia entre saldo según auditoría, planilla sumaria y la de la analítica. Ojo que esto es un cálculo netamente adicional. No es necesario que lo hagan en caso de que ustedes estén 100% seguros de que se ha realizado lo correcto. Pero fíjense, vamos a ver si evidentemente estamos respetando todos los saldos que inicialmente habríamos calculado en nuestras planillas analíticas. ¿Ya? Entonces acá tengo hasta aporte a la AFP. Ahí está. Mis diferencias son 0. ¿No? Ahí tenemos. Ahí tenemos. ¿Qué pasa con la previsión para indemnizaciones? Vamos a ir a nuestra planilla analítica de indemnizaciones. Y acá está. Salgo según auditoría 16,688,10. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está. Ah, miren, fíjense que hay una pequeña diferencia, ¿no? ¿Qué será? Ahorita vamos a revisar. ¿Qué más tenemos? Tenemos segundo aguinaldo. Entonces vamos a decir segundo aguinaldo es igual a
Planilla analítica, voy a mi segundo aguinaldo como provisión. Según auditoría, 15.404.40. Ah, fíjense, aquí hay algo raro. Hay una diferencia mayor. Veremos qué es. ¿Sí? Vayámonos a nuestros sueldos y salarios por pagar. Planillas analíticas, vamos a nuestra planilla de sueldos y salarios. Acá está. Según auditoría, 227.000. Hasta ahí. Hasta ahí todo bien. Aguinaldo, vayamos a nuestra planilla analítica de aguinaldo. 18.000. ¿Sí? Indemnizaciones, planilla analítica de indemnizaciones. Acá está. Ahí hay otra diferencia. Ojo con eso. ¿Sí? Segundo aguinaldo. Hay otra diferencia. Ojo. Y el desahucio. El desahucio está en nuestra... Acá está. Según auditoría. Ahí está. ¿Qué es lo que habría pasado, señores? Fíjense, tenemos ciertas diferencias. No sé por qué me sale esta cosita. Permítanme un cachito, por favor. Ahora sí. Les comparto nuevamente. Ahí tienen. Ahí está. ¿Sí? Hay pequeñas diferencias. Fíjense qué es lo que está pasando. Vayamos analizando. Estos 3.530 que se repiten tanto en el gasto del segundo aguinaldo como en la provisión, ¿por qué serán? ¿A qué les suena esos 3.530 con 18? Analicemos, por favor. ¿Qué opinan? Era ¿Cómo creo estamos? por los 11 meses trabajados del vendedor. Ya, Gregoria, muy bien. ¿Cómo hemos registrado el segundo aguinaldo del vendedor? A ver, fíjense. ¿Qué cuenta hemos utilizado? ¿Hemos utilizado una cuenta de gasto o de pasivo? Estoy marcando, señores. Activo, activo, licenciada, porque no le hemos pagado. Hemos pedido un plazo para pagar. Y está correcto si no tenemos el gasto hasta esa fecha, porque la provisión se echó después. Y la provisión, si se fijan, estos 15.404, lo hemos hecho únicamente por las dos personas que quedaron, ¿no? Ni siquiera por el vendedor. Acá está, todo lo que estoy marcando. ¿Qué dicen? ¿Estará bien reconocer inmediatamente el pasivo, señores? No, también se tiene que reconocer el gasto contra la Exacto, cuenta de pasivo, ¿no? exacto. Y aquí hay dos caminos sencillos. O hago la provisión del segundo aguinaldo por todos, o directamente en esta cuenta utilizo la cuenta segundo aguinaldo, pero gasto. ¿Sí? Y si hago esta corrección acá en el asiento 2, ¿sí? O, esta es una opción. La otra opción que se las voy a mostrar paralelamente aquí al ladito, si no perdemos el dato, ¿sí? Es hacer lo siguiente. Respeto acá la provisión para segundo aguinaldo como cuenta de pasivo, pero acá en el segundo aguinaldo le aumento esta previsión. O sea, digo, los 15.404 más los 3.530 con
40. Entonces acá le digo 15.000 más 3.530. 18.934. Ese debería ser mi ajuste global. ¿Sí? Acá se han borrado los datos. Los voy a copiar tal cual. Ahora sí. Ahí está. ¿Por qué es ese efecto, señores? Y es importante entender. Por eso es importante proponer bien los ajustes. Esta equivocación justamente ha surgido para hacer este análisis. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tomo la primera opción? Acá está, primera opción que estoy marcando y la segunda opción que también la estoy marcando. La tienen en pantalla. ¿Cuál es la diferencia y por qué llegaríamos a los saldos correctos? ¿Alguien puede analizar ese asiento, por favor? ¿Ambos asientos? ¿Cuál es la diferencia, señores? De que en el primer asiento es solamente del trabajador retirado y en el segundo asiento es de los dos que quedan. La provisión es el registro. Claro, acá estamos provisionando solamente de los dos, pero acá De de los los dos tres. trabajadores que... Pero acá en el asiento 2 estamos utilizando la cuenta provisión para segundo aguinaldo. Y acá estamos utilizando segundo aguinaldo gasto. Ah, ya, es por la disminución, entonces, ¿no? De lo que se ha provisionado en la gestión, Exacto, exacto, por lo que Rita, se va a afectar. exactamente, ¿no? Cuando nosotros analizamos la provisión de segundo aguinaldo, ya analizamos con el personal que nos queda. Entonces, como les decía, tenemos dos caminos. Podemos proponer la opción A, que es válida totalmente, como la opción B. Pero esto depende de cómo entendamos el ajuste. Ambos nos van a llevar a un resultado correcto, ¿sí? A un resultado completamente correcto. Entonces, lo que nosotros debemos determinar acá es simplemente decir, ¿sí? Si yo considero esta primera opción, tengo que corregir mi sumario. Fíjense cómo lo voy a corregir. Acá quito estos 3.530.18 al segundo aguinaldo. O sea, esto tengo que omitir. Chao. Fíjense la diferencia. Ya no hay diferencia. Y en el segundo aguinaldo lo que tengo que aumentar es justamente este registro que estoy efectuando al gasto. Y fíjense, chao diferencia. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ¿qué pasaría si, en este sentido, lo que hago es lo siguiente? Tomo la segunda opción. En la segunda opción, debería volver a lo de antes, ¿sí? Pero mi segundo aguinaldo debería sumar un ajuste ya no por 15.000, sino por 18.934. Y fíjense qué pasa, ¿no? Acá lo propio. Al pasivo. Diferencia, 0. Entonces, ambas opciones son válidas y ambas opciones se les puede presentar en la vida real. Lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es eso, ¿no? Si está incluyendo el ajuste para la persona que se ha retirado o no. ¿Está bien? Hasta aquí consultas, señores. Veamos esta pequeña diferencia más. A ver, consultas, dudas. Estamos muy callados y ya creo que una parte del curso está siendo viernes, ¿no? Porque estamos apenas 40. Señores, ¿se comprende? ¿Estamos por buen camino? Sí, dice. En lo personal, sí. Gracias, Ana. ¿Los demás? Sí, licenciado. Está claro. Muy bien, Rita. Sí, Lice, se comprende. Ya, muy bien. Ahora, ¿por qué creen que haya surgido estas pequeñas diferencias? Bueno, pequeñas en algún sentido, ¿no? Acá
Acá una parte y acá otra parte. ¿Cuál creen que sea el motivo? Revisemos. Acá hemos determinado nuestra previsión para indemnización por un total de 16.608.10. Y en el gasto habíamos determinado una diferencia por redondeo o por actualización de datos de 7.57. ¿No? Y cabalmente, a ver, si hacemos una diferencia, ¿cuánto sería? 155.62 menos 7.55. A ver, calculemos. O 7.57, perdón. Debería darnos 148.05. ¿Obtienen ese resultado, señores? Sí, Miss. Sí. Entonces, ahí estamos enfocando nuevamente mal el ajuste. Ya, este ajuste. Este es el ajuste que no estaría correcto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Que evidentemente acá me estoy sobregirando en la cuenta gasto para indemnizaciones, o sea, esta cuenta de indemnizaciones, y un poquito en la cuenta de previsión para indemnizaciones. ¿Sí? Acá hay que tratar de llegar a los saldos utilizando cuentas razonables. ¿Sí? Analicemos la analítica. Vayamos primero al gasto. ¿Sí? Vayamos primero al gasto. Acá el gasto, de acuerdo al cálculo que hemos realizado, es por 18.934.58. ¿Sí? Ese es el gasto que nosotros deberíamos reconocer. Pero los ajustes me llevan a un saldo mayor de 19.082.62. Por lo tanto, hay una diferencia que debemos disminuir de 148.05. Pero ojo, acá en nuestro cálculo anual estamos tomando en cuenta el cálculo del correspondiente a la fecha de ingreso. No, ¿verdad? Porque solamente estamos viendo lo de la gestión. Entonces debemos analizar de manera conjunta esta planilla de indemnización. Y acá obviamente en el detalle estamos calculando el total de la previsión desde el inicio, ¿no? Y como les decía hace rato, estos 155.62 son los datos que se deberían actualizar. Pero no lo estoy tomando en cuenta para este lado del gasto. Entonces acá lo que yo tendría que incrementar, incremento por actualización. ¿Sí? Este incremento por actualización nos va a dar el siguiente resultado. ¿Cuánto sería el incremento real para el gasto? A ver, revisemos acá en nuestro mayorcito. Sería 155.62, pero ¿qué le tendríamos que restar? Los 7.57, ¿no? Entonces, ese es el gasto que vamos a aumentar producto del ajuste por actualización. Ahí está, fíjense la diferencia exacta, los 148.05. Estos 148.05 deben ir como parte del ajuste del
la indemnización. Ahora fíjense qué va a pasar en la sumaria. Acá todavía hay una diferencia porque no estamos tomando en cuenta este ajuste. Ahora sí, fíjense. Ahora sí. No, estaría correcto el ajuste. Un segundo, señores. Son muchos datos en una sola hoja. Acá está, sí, está bien. Ahora sí. Lo que debemos incluir, y por eso es la diferencia, es este pequeño importe a la sumaria. Y ahora sí nos va a generar un dato correcto. Acá está. Ahora sí. Ahí está, 0. Y acá debemos tomar en cuenta los 1.59 que seguramente se generan por el redondeo, ¿sí? Para llegar al saldo correcto. Ya, esos centavos son justamente los que se generan por el redondeo, ¿no? En el cálculo. Y ahí está. Nos estábamos olvidando de incluir ese pequeño ajuste de la diferencia por el cálculo desde el inicio de gestión, ¿no? Desde el inicio desde el ingreso, perdón, de cada una de las personas. ¿Ya? Entonces, señores, fíjense que con todo esto ya habríamos concluido. Y como les decía, es importante que consideremos bien los ajustes, ¿no? Y ahí está, tienen todo el examen resuelto. Y por favor les voy a pedir que cada uno vaya resolviendo. Les voy a volver a compartir este Excel que hemos ido trabajando entre el martes y hoy para que vayamos resolviendo. Va a ser una parte de la práctica que deben presentar como examen primer parcial y obviamente va a sumar a su nota del segundo parcial. ¿Está bien? Ahora Dice que sí, nos va a señores. mandar, ¿no? Dice el Excel de esto. Sí, se los voy a mandar, no se preocupen. Pero la idea es esa, ¿no, señores? Es que se comprenda toda esta relación de datos. Sé que a ratos parece un poco confuso porque estamos yendo de aquí para allá y bueno, los datos muchas veces deben ser consecuentes, ¿no? Y deben seguirse para llegar al saldo correcto, ¿no? Entonces, fíjense, hecho este análisis adicional que estoy marcando para que se den cuenta que muchas veces, a pesar de que estemos ajustando, puede ser que no estemos ajustando bien. Entonces, esta es una prueba adicional que ustedes pueden realizar para simplemente corroborar que estén realizando correctamente sus ajustes, ¿ya? Esto es un procedimiento adicional, ¿ya? Pero, obviamente, deberíamos estar conscientes de todos los ajustes que vayamos a proponer, ¿no? Respetando obviamente los saldos, como hace rato les decía, ¿no? Si estoy ajustando al debe, debo incluir esto en el debe de la planilla sumaria. Si estoy ajustando al haber, en el haber, ¿no? Si estoy ajustando en el haber una cuenta de pasivo, en el haber, y así sucesivamente. En eso han fallado bastante y creo que es por una falta de simplemente de traslado de datos y de respetar en qué lado estoy ajustando. Vayan poniendo presentes todos, por favor. Y eso, señores, con esto habíamos concluido la parte del examen, de la resolución de examen. Y espero que hayamos tenido un poquito más de luces para ir resolviendo las siguientes prácticas. ¿Sí? Les voy a pedir que esto lo resuelvan en el formato anterior, que esto les sirva de referencia, obviamente, pero que lo vayan realizando de la manera formal, de la manera que hemos ido resolviendo los casos anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Es su manera de practicar, obviamente, les va a servir bastante. Lice, gracias. Muy bien. Perfecto. Lice, eso lo va a subir, ¿no? Al Sí, Moodle.
Sí, lo voy a subir al Desde- módulo como resolución del caso 2. Está bien, Luisa. Y algunos, el trabajo anterior que has subido, para ver la fórmula de dónde has sacado, no sale La fórmula. Ya. Esta les voy a lo pasar que con fórmula, realiza. no hay ningún problema. ¿Ya? Estas sí las voy a pasar con una fórmula, no hay ningún problema sobre eso. ¿Ya? Les voy a pasar el Por favor, documento como está gracias. ahorita. ¿Ya? Bien, tenemos 2 minutos más. Nos volveríamos a ver para dar una mirada a la práctica número 5. Ya vamos a entrar a lo que son pasivos fiscales. Simplemente para darles algunas orientaciones para el día martes. ¿Sí? Es necesario que recordemos cómo se registra un IVA débito, un IVA crédito, cómo se compensa, cómo se paga, todos esos aspectos. Va a ser muy, muy, muy necesario que ustedes realicen el seguimiento a ello y estemos pues con todos estos conocimientos previos para el día martes. Ya, entonces vamos a hacer una lectura rápida del planteamiento y vamos a ir analizando punto por punto para ver qué es lo que tienen que recordar. ¿Está bien? Yo asumo que esto lo saben, que lo dominan, pero entiendo que de repente para algunos ha pasado más tiempo, para otros menos tiempo. Y por eso es que existen ciertas confusiones. Y por eso es que prefiero que revisen sus apuntes, su material de, por ejemplo, contabilidad tributaria o tributación, no sé con qué nombre lo hayan llevado. Pero también Conta 1, Conta 2 es parte de eso, ¿no? En Conta 1 y en Conta 2 hemos visto cómo se liquidan, cómo se generan el IVA crédito, el IVA débito, el IT. Entonces, solamente vamos a ver desde el punto de vista de auditoría todos esos aspectos. Ya, así que por favor atentos, nos vemos enseguida nuevamente para retomar la última parte de esta clase.